Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casa de Excel. Estamos en el video 3 de 4 para armar nuestra tabla de amortización. Si aún no has visto los primeros dos videos, te sugiero que lo hagas antes de seguir viendo este. Y si ya los viste, bueno, pues vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a la hoja de trabajo que es donde estábamos. Lo único que hice para adelantar fue que copié de mi hoja anterior los encabezados para ahorrar un poco de tiempo. Bueno, empezamos con la función fecha de pago. Vamos a darle igual y ponemos fecha. Ahí nos aparecen las funciones con ese nombre. Vamos a seleccionar la que dice fecha mes. Damos tabulador y nos pide dos argumentos. La fecha inicial, que va a ser la fecha de la firma del contrato, la seleccionamos. Aquí vamos a apretar la tecla F4 para hacer absolutos los valores y que no se mueva cuando corramos la fórmula hacia abajo. Damos coma y nos pide los meses que vamos a sumarle a la fecha inicial. En este caso vamos a seleccionar la celda de al lado, que va a ser el número de mes que le corresponde. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahorita nos trae el mismo valor porque aquí en la columna de meses no tenemos todavía ningún dato. Bien, en la columna de meses vamos a poner la función si igual si y le vamos a decir tabulador. La prueba lógica sería si esta celda, que es la de los meses, es mayor a 0, entonces que nos ponga el número 1 y si no, 0. Cerramos paréntesis y damos a aceptar. Como si los números de meses de los plazos es mayor a 0, ya me trae el mes, la mensualidad número 1, y si vemos en la columna de la fecha, ya me suma un mes, que es del 1 de septiembre al 1 de octubre, porque es la primera mensualidad. Ok. En la columna de pago, lo que vamos a decirle es, igual una función si, tabulador, y la prueba lógica va a ser, si la celda de la mensualidad es igual, y vamos a poner dos comillas, esto quiere decir que no tiene nada, está vacía, si es igual a eso, entonces que igual no me traiga nada. Pero si no, es decir, que si no está vacía, en este caso que tiene un 1, entonces que me traiga la celda donde tenemos el pago. Vamos a hacer absoluta esta celda para que no la mueva cuando la bajemos. Cerramos el paréntesis y aceptamos. Vamos a darle a esta un formato de número y abrimos para que se vea. Como ven, efectivamente ya nos trae el pago que corresponde a esta mensualidad. Recordemos que la función pago, que es la que pusimos aquí arriba, nos dice cuánto se va a pagar en cada mensualidad, pero incluye los intereses. Es decir, no separa capital de intereses. Nos da el total del pago que hay que hacer. De tal manera que aquí abajo vamos a determinar cuánto de este pago corresponde a los intereses. Y para ello vamos a usar la función pago int, que son los intereses. Ok, el primer argumento que nos pide esta función es la tasa. Como recordaremos del video pasado, la tasa la cambiamos para que sea dinámica moviendo o dependiendo del 1 o 2 que se pone aquí si seleccionamos anual o mensual. Entonces tenemos que poner la misma fórmula de si como hicimos en la función pago. Si esta celda es igual a 1, me voy a regresar para hacer absoluta esta celda. Si J3 y la hacemos absoluta es igual a 1, entonces la tasa, también la hacemos absoluta,
Presionando F4, lo dividimos entre 12. Coma, vamos al argumento de si eso no se cumple, entonces tráeme esta tasa. Y damos F4 para que no se mueva. Cerramos paréntesis y ya estamos de nuevo en la función o en los argumentos de la función pago intereses. Nos salimos de la función sí. Damos una coma. Ahora, ¿qué periodo vamos a pagar? Seleccionamos el número de mes que corresponde. Coma, el número de pagos o número de periodos que vamos a hacer en total. Vamos a seleccionar el de plazo de meses que tenemos arriba y lo hacemos absoluto para que no se mueva cuando corramos la fórmula. Coma, el valor actual pues son los 3 millones. Damos coma, el valor final queremos que llegue a 0 cuando paguemos los intereses, bueno, todo el préstamo, y coma, cuando vamos a pagar, vamos 0 para decirle que es al final del periodo. Cerramos paréntesis y damos enter. Como recordarán, cuando es un pago o intereses nos lo pone en negativo, vamos a darle F2, regresamos al inicio y le ponemos el signo de menos para que nos lo ponga positivo. Bien, seguimos. Ya tenemos entonces el pago total y lo que corresponde a intereses. De tal manera que en lo que es de capital vamos a hacer la resta de lo que se pagó menos lo que corresponde a intereses y eso nos va a dar la amortización del capital. Ahora bien, para la columna de capital vamos a poner fórmula y lo que vamos a poner es el capital inicial menos lo que se ha amortizado. Damos enter y vemos que para el primer mes tenemos ya de capital de saldo 2.952.000. Bien, vamos con los siguientes renglones. Recuerden que tenemos que hacer esto automático de manera tal que se va llegando a la tabla sola. Entonces, para las siguientes mensualidades tenemos que llegar a 36. Bueno, vamos a cambiarle aquí a 12 para que ahorita no sea tanto. Y lo podemos ver en la misma pantalla. Esta fórmula la vamos a correr hacia abajo. Se dan cuenta, al tener esto absoluto, vemos mes a mes que siempre se refiere a la fecha inicial del contrato. Ahorita me pone en todas el primero porque en la columna de meses todavía no tenemos nada. ¿Sale? Entonces, vamos a la siguiente mes y aquí vamos a poner la función sí. Igual, sí, tabulador, y la prueba lógica va a ser si el mes anterior más 1, vamos a ponerlo entre paréntesis, vamos a abrir paréntesis. Bueno, si el mes anterior más 1, cerramos paréntesis de esa fórmula, es menor o igual al plazo, y el plazo lo vamos a poner en absoluto con F4, entonces al mes anterior súmale 1. Es decir, que nos va a dar la siguiente mensualidad. Al ver que es menor a pues va a seguir sumando mensualidades. En el momento que lleguemos a 12 o rebasemos 12, ya no nos tiene que poner nada. Que nos sume 1, nos quedamos. Le damos coma. Si eso no se cumple, entonces que nos ponga 0. En lugar de 0 vamos a poner las dos comillas para que nos lo tome como texto. Ya verán después por qué. Cerramos paréntesis y aceptamos. Ya nos pone la siguiente mensualidad. Vamos a correr esta fórmula. Y listo, ya tenemos hasta el 12. Nos da estos errores porque evidentemente el plazo que tenemos origen es hasta el número 12. Si ponemos número 13, vean que se corrige y el 14 igual se corrige. Bien. Para quitar esos errores vamos a hacerlo de una vez
es utilizando una de las funciones que les dijimos que íbamos a usar. Si nos regresamos, es esta función si error. Regresamos a la hoja de trabajo y vamos a poner aquí F2, nos damos al inicio, si aquí la encontramos, si error, damos tabulador, y el primer argumento de esta función es el valor que tiene que detectar si es error o no. En este caso, todo esto queremos que nos valore si es error. Si ese valor da un error, coma, vamos a decirle con dos comillas que nos ponga un espacio en blanco. Damos Enter, regresamos y copiamos hacia abajo. No se nota, vamos a poner 12 aquí para que veamos el cambio. Esta está funcionando igual con un error, vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a darle F2, vamos a inicio. Si error, la seleccionamos, tabulador. Okay. Si todo esto me da error, coma, dos comillas para decirle que no ponga nada, pero lo considere como texto, cerramos paréntesis y damos un enter. Con doble clic copiamos hacia abajo y automáticamente nos quita el error. No quiere decir que no haya nada, aquí tenemos las fórmulas y las pueden ver aquí arriba, pero al detectar que solo llega a 12 mensualidades, cuando llega a 12 termina, ya no continúa, pero ya no nos muestra el error. Vamos a ponerle 13, 14, que eran las celdas que teníamos. Si le damos 15, bueno, ya no nos da porque tenemos que poner estas fórmulas más abajo. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo en 12 como lo teníamos. Bien, ya tenemos fecha de pago y meses. Vamos ahora con la columna o el segundo renglón de la columna de pago. Y para ello lo único que tenemos que hacer es posicionarnos aquí y darle doble clic para copiar hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya habíamos puesto como valor absoluto la celda de pago y entonces le estamos diciendo si la celda de al lado, que es la de mensualidad, que está vacía, bueno, ya déjala vacía. Pero si no, si sí tiene un dato, ve a la celda de pago y tráemelo. Al sí encontrar aquí un dato, nos pone entonces el resultado en la celda. Si nos damos cuenta aquí, al no encontrar ya el dato 13, ya no nos trae resultado de este lado. Si ponemos acá número 13, nos lo cambia. ¿Sí? Regresamos a 12. Ahora vamos con la de intereses. Y en esta columna de intereses hacemos igual, copiamos hacia abajo, damos doble clic y nos copia. Nos trae un error. ¿Por qué es este error? Si se dan cuenta, vamos a dar F2. Al correr la fórmula hacia abajo, este valor se nos movió porque no lo hicimos como absoluto. Vamos a corregirlo, escape, regresamos a la original, F2, y entonces la celda B3 que refiere a la celda de capital lo vamos a hacer como absoluto. F4 y damos Enter. Ahora sí, copiamos la fórmula hacia abajo y ya se corrigió hasta aquí. Esto no nos da porque no hay dato de este lado. Para ello, pues vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos desde el inicio, vamos a seleccionar desde esta de arriba y ponemos si error, tabulador. Y ahora sí, si todo esto me da error, coma, dobles comillas, cerramos paréntesis y damos Enter. Y copiamos hacia abajo. Y ya nos quitó el error. Si podemos el plazo de 13 meses, vean que ya nos pone aquí el dato. Regresamos a 12. Listo. Amortización capital, bueno, corremos la fórmula, es la resta de estas. Vamos a quitarle el error para cuando pase esto. Damos F2, inicio, sí, error, tabulador, final, perdón, coma,
Si todo eso es error, entonces dobles comillas, cerramos paréntesis y enter. Y copiamos hacia abajo. Listo, ya quitamos ahora otra vez el error. Y vamos con nuestra última columna, que es la de capital. En este caso no podemos copiar la fórmula hacia abajo porque estamos tomando la celda de acá, y lo que tenemos que hacer es, la fórmula es el saldo del capital que nos quedó del mes anterior menos el de este mes. Y damos enter, y ahora esta sí la corremos hacia abajo. Nos da el mismo error, vamos a quitarlo con la función si error. Seleccionamos tabulador, fin, si esa resta me da error, coma, dos comillas, para que me ponga el texto en blanco, cerramos paréntesis y enter. Y ahora sí copiamos hacia abajo. Listo. Ya tenemos hasta este punto terminado la tabla de amortización. Vamos a hacer una comprobación. Miren, la suma de los intereses que teníamos de acuerdo a esta función de pago de intereses de un periodo de inicio a uno final nos da 616,000. Si nosotros sumamos la columna de intereses, vemos acá el total de 616,000, que es igual a lo que obtenemos acá arriba, ¿sí? Por otra parte, si seleccionamos la totalidad de los pagos, recordemos que estos pagos incluyen capital e intereses, esta suma me da 3.616.000, que es lo mismo que al capital más los intereses es lo que terminaría pagando por este préstamo. Entonces, con eso comprobamos que nuestras fórmulas están correctas. Al término de los 12 meses, que es el plazo que tenemos, ya no debemos nada. Bien, vamos a copiar estas fórmulas hacia abajo en un buen rango. No sé, vamos a darle por aquí más o menos. ¿Por qué? Porque si tenemos algún préstamo que sea de 60 meses, pues ya nos cubre, si vamos hasta abajo, llega la mensualidad 60 y terminamos de pagar el crédito. Y hacemos la comprobación. Si sombreamos desde aquí hasta arriba todos nuestros intereses, vemos que son 3.503.000, que es lo mismo aquí. ¿Ok? Si cambiamos acá a 12, a 24, en fin, el número que quieran, 36, en automático ya nos pone la tabla, o nos llena la tabla al número de meses que necesitamos. Bien, hasta aquí ya vimos la función fecha mes, fecha sí, pago in y sí error en nuestra tabla de amortización. Con esto damos por concluido este video y nos vemos en el siguiente para terminarlo. Gracias.